En febrero del 2020, turistas en la Antártida hicieron un descubrimiento que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre una desaparición sin resolver. Un automóvil rojo de los años 90, perfectamente preservado bajo el hielo milenario. Este vehículo pertenecía a la familia Chen, que había desaparecido misteriosamente durante una expedición científica en 1995. Jorge, Rebeca y su hija Beatriz, de 10 años, simplemente se esfumaron sin dejar rastro en las tierras más remotas del planeta. Durante 25 años las autoridades creyeron la versión oficial, un accidente durante una tormenta antártica. Pero cuando el glaciar finalmente reveló sus secretos, la investigación expuso una verdad tan perturbadora que desafía toda comprensión. Lo que realmente sucedió en esos últimos días no fue un accidente, fue algo mucho más siniestro. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En febrero del 2020, un grupo de turistas aventureros exploraba las montañas heladas de la península antártica cuando algo extraordinario captó su atención. Desde la cima de una elevación rocosa, divisaron la silueta de un automóvil rojo que sobresalía del hielo milenario. El vehículo, un hatchbox de los años 90, yacía parcialmente enterrado en lo que parecía ser un río congelado, como si hubiera estado allí durante décadas. La imagen era perturbadora y fascinante a la vez. El auto se encontraba en una posición que sugería un accidente catastrófico, con su carrocería deformada por el impacto y el tiempo. Los turistas, equipados con cámaras de alta resolución, documentaron el hallazgo desde múltiples ángulos, sin imaginar que acababan de redescubrir uno de los misterios más inquietantes de los últimos 25 años. El río congelado se extendía como una serpiente de cristal a través del paisaje desolado, y en sus profundidades translúcidas, la forma del automóvil se distinguía apenas como una sombra fantasmal. La escena evocaba una tragedia silenciosa que había permanecido oculta bajo toneladas de hielo durante un cuarto de siglo. Las fotografías del descubrimiento llegaron rápidamente a las autoridades antárticas, quienes iniciaron los protocolos de investigación correspondientes. El hallazgo coincidía perfectamente con un caso sin resolver que había desconcertado a investigadores internacionales: la desaparición misteriosa de la familia Chen en 1995. Jorge Chen, Rebeca y su pequeña hija Beatriz habían partido desde Beijing hacia la Antártida en lo que debía ser un viaje de investigación científica. Nunca regresaron. Durante 25 años, su destino permaneció como un enigma que desafió todos los intentos de resolución, hasta que el hielo finalmente reveló sus secretos más oscuros. La verdad que emergería de las profundidades congeladas no solo resolvería el misterio de su desaparición, sino que también expondría una red de traición, abuso y desesperación que había conducido a una familia completa hacia las tierras más remotas del planeta, donde sus gritos de auxilio se perdieron para siempre en el viento antártico. En 1995, Beijing bullía con los cambios económicos que transformaban la China moderna. Entre las familias que buscaban nuevas oportunidades se encontraban los Chen, residentes del distrito de Chaoyang. Jorge Chen trabajaba como geólogo en el Instituto de Investigación Polar de China, una posición que le proporcionaba estatus social, pero que también ocultaba una personalidad cada vez más volátil y controladora. Rebeca Chen había sido profesora de escuela primaria antes de casarse, pero Jorge había insistido en que abandonara su carrera para dedicarse completamente al hogar y al cuidado de Beatriz, su hija de 10 años. La niña era una estudiante brillante con sueños de convertirse en exploradora, inspirada por las historias que su padre contaba sobre los continentes helados. La fachada de familia perfecta que los Chen presentaban ante la sociedad beijinesa ocultaba una realidad mucho más siniestra. Jorge había desarrollado patrones de comportamiento abusivo que se intensificaron después del nacimiento de Beatriz. Sus episodios de ira eran impredecibles y devastadores, alternándose con periodos de aparente normalidad que confundían y aterrorizaban aún más a su esposa e hija. Rebeca había aprendido a leer las señales, la tensión en los hombros de Jorge cuando regresaba del trabajo,
el tono particular de su voz cuando algo lo contrariaba, la forma en que apretaba los puños durante las comidas familiares. Cada día era una caminata sobre hielo delgado, nunca sabiendo cuándo se rompería bajo sus pies. La situación se había vuelto insostenible cuando Jorge comenzó a mostrar un interés perturbador hacia Beatriz. Las caricias que duraban demasiado tiempo, las miradas que la niña no comprendía, pero que llenaban de terror a su madre, los comentarios inapropiados disfrazados de bromas paternas. Rebeca había intentado proteger a su hija manteniéndola cerca en todo momento, pero sabía que era una solución temporal para un problema que crecía como una sombra amenazante sobre su hogar. A principios de 1995, una oportunidad inesperada se presentó ante Jorge Chen. El Instituto de Investigación Polar había recibido fondos para enviar un pequeño equipo de reconocimiento a la Antártida, con el objetivo de establecer rutas seguras para futuras expediciones científicas. Jorge, con su experiencia en geología polar, fue seleccionado para liderar esta misión preliminar. Inicialmente, el viaje estaba planeado como una expedición solo para profesionales, pero Jorge convenció a sus superiores de que incluir a su familia serviría como un estudio piloto sobre la viabilidad de establecer una base de investigación familiar en el continente. Su argumento era que China necesitaba pioneros dispuestos a explorar todas las posibilidades de presencia antártica, incluyendo asentamientos de largo plazo. Para Rebeca, la propuesta inicial de Jorge sonaba como una pesadilla: quedar aislada con él y Beatriz en el lugar más remoto del planeta. Sin embargo, cuando comenzó a estudiar los detalles del viaje, una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. La Antártida podría representar no una trampa, sino una oportunidad de escape definitivo. Durante semanas, Rebeca desarrolló meticulosamente un plan. Había estado ahorrando dinero en secreto durante años, vendiendo discretamente algunas de sus posesiones y guardando pequeñas cantidades de los gastos domésticos. Su objetivo era llegar a la Antártida, separarse del grupo de Jorge de alguna manera y buscar refugio en alguna de las bases internacionales establecidas en el continente. Los contactos que había mantenido en secreto con organizaciones de ayuda a mujeres maltratadas le habían proporcionado información sobre recursos internacionales. Sabía que en la Antártida operaban bases de múltiples países y tenía la esperanza de que alguna de ellas pudiera proporcionarle asilo temporal mientras buscaba una forma de regresar a China con Beatriz, pero bajo protección legal. El plan era arriesgado y desesperado, pero para Rebeca representaba la única alternativa real a una situación que se había vuelto completamente insostenible. No podía seguir viviendo con el miedo constante de que Jorge lastimara a Beatriz, y sabía que sus opciones en Beijing eran extremadamente limitadas debido al poder social de su esposo. Los preparativos para la expedición antártica consumieron los últimos meses de 1995. Jorge supervisaba cada detalle con una meticulosidad obsesiva que reflejaba tanto su naturaleza controladora como la importancia profesional del proyecto. El instituto había proporcionado equipamiento especializado, incluyendo ropa de invierno de última generación, sistemas de comunicación y un vehículo todoterreno especialmente adaptado para condiciones polares. El automóvil asignado para la familia era un hatchbox rojo de fabricación reciente, equipado con calefacción auxiliar, llantas especiales para hielo y sistemas de navegación por satélite. Jorge había insistido en que el vehículo fuera rojo para facilitar su localización en caso de emergencia, una ironía que solo se revelaría décadas después. Rebeca utilizó este periodo de preparación para afinar su plan de escape. Estudió mapas de la Antártida, memorizó las ubicaciones de las bases internacionales más importantes y estableció contactos discretos con organizaciones internacionales de derechos humanos. También preparó una mochila de emergencia oculta que contenía documentos importantes, dinero en efectivo, medicamentos y algunos objetos personales de valor sentimental. Durante estos meses, el comportamiento de Jorge hacia Beatriz se intensificó de manera alarmante. Los episodios de contacto inapropiado se volvieron más frecuentes y atrevidos, y Rebeca tuvo que intervenir en varias ocasiones con excusas ingeniosas para alejar a la niña de su padre. La presión psicológica era insoportable y solo la esperanza del escape antártico mantenía a Rebeca funcional. Beatriz, por su parte,
había comenzado a manifestar signos de trauma que preocupaban profundamente a su madre. La niña había desarrollado pesadillas recurrentes, episodios de ansiedad y una reluctancia marcada a quedarse a solas con su padre. Sin embargo, su espíritu aventurero permanecía intacto, y la perspectiva del viaje a la Antártida la emocionaba genuinamente. La fecha de partida se fijó para enero de 1995, aprovechando el verano antártico, cuando las condiciones climáticas serían más favorables. El plan oficial era establecer un campamento base temporal, realizar estudios geológicos preliminares y evaluar la viabilidad de operaciones de largo plazo en la región asignada. El 15 de enero de 1995 amaneció gris y frío en Beijing, con una temperatura que presagiaba la intensidad polar que la familia Chen enfrentaría en las siguientes semanas. Jorge había organizado los preparativos finales, con la precisión militar que caracterizaba todos sus proyectos, revisando el equipamiento una vez más y confirmando los últimos detalles de comunicación con el instituto. Para los vecinos y colegas que se despedían de la familia, esta era una aventura científica extraordinaria que demostraba el compromiso de China con la investigación polar. Las fotografías de despedida mostraban a los Chen vestidos con sus abrigos de invierno característicos, Jorge con su casaca roja y gorro verde de lana, Rebeca con su abrigo azul y el cabello voluminoso típico de la época, y pequeña Beatriz con su adorable abrigo rosa y su cabello recogido en mariachiquiñas, con lazos rojos. Sin embargo, detrás de las sonrisas forzadas para las cámaras, se desarrollaba un drama muy diferente. Rebeca había pasado la noche anterior en vela, repasando mentalmente cada detalle de su plan de escape. Había cosido dinero en efectivo en el forro de su abrigo y ocultado documentos importantes en dobles fondos de la maleta. Su mochila de emergencia estaba cuidadosamente camuflada entre el equipamiento científico. Jorge, por su parte, mostraba signos de una excitación perturbadora que Rebeca conocía demasiado bien. La perspectiva de tener a su familia completamente aislada y bajo su control absoluto en la Antártida alimentaba sus fantasías de dominación. Durante el desayuno había hecho comentarios vagamente amenazantes sobre lo que significaría vivir donde nadie podría escuchar gritos o interferir en asuntos familiares. Beatriz, vestida con su abrigo rosa favorito y con sus características María chiquiñas adornadas con lazos rojos, oscilaba entre la emoción por la aventura y una ansiedad instintiva que no podía expresar completamente. La niña había empacado secretamente algunos de sus libros favoritos y una pequeña muñeca que le proporcionaba consuelo durante las noches difíciles. El momento de la partida final llegó al mediodía. El automóvil rojo los esperaba cargado con todo el equipamiento necesario para su estadía antártica. Jorge manejó hacia el aeropuerto con una confianza que contrastaba dramáticamente con la tensión silenciosa que llenaba el vehículo. Ninguno de los tres sabía que este sería el último día que cualquier persona los vería con vida en territorio chino. El vuelo hacia la Antártida fue largo y turbulento, reflejando la tormenta emocional que se agitaba dentro de la familia Chen. Jorge mantuvo su fachada de líder científico confiado, discutiendo detalles técnicos con otros miembros de la expedición y revisando constantemente los mapas de la región que explorarían. Su equipo estaba compuesto por 3 científicos adicionales que establecerían su propio campamento, base a considerable distancia del sitio asignado a la familia. Rebeca utilizó las horas de vuelo para memorizar una vez más las ubicaciones de las bases internacionales más cercanas a su zona de operación. Había identificado una estación de investigación argentina, localizada aproximadamente a 50 kilómetros de su campamento proyectado, una distancia que podría recorrer a pie en condiciones extremas si fuera absolutamente necesario. La llegada a la Antártida fue visualmente impactante, pero emocionalmente aterradora. El paisaje helado se extendía infinitamente en todas direcciones, una vastedad blanca que podría servir tanto como prisión definitiva como escenario de liberación. El aire era tan puro y frío que cortaba los pulmones, y el silencio era absoluto excepto por el rugido ocasional del viento polar. El equipo fue transportado hasta su zona de operación en helicópteros especializados. Jorge había elegido un sitio particularmente aislado,
justificándolo como ideal para estudios geológicos sin interferencias, pero Rebeca sospechaba que sus motivaciones eran mucho más siniestras. El campamento base se estableció rápidamente. Tiendas de campaña resistentes al clima polar, equipamiento de comunicación y el área designada para el vehículo rojo. Durante los primeros días, Jorge mantuvo un comportamiento relativamente controlado debido a la presencia de los otros científicos. Sin embargo, Rebeca notó cómo sus ojos la seguían constantemente y cómo sus comentarios hacia Beatriz adquirían tonos cada vez más inquietantes. La niña, fascinada inicialmente por el paisaje antártico, comenzó a mostrar signos de incomodidad creciente. El momento crítico llegó el quinto día, cuando Jorge anunció que los otros miembros del equipo partirían hacia su propio sitio de investigación, dejando a la familia completamente sola durante las siguientes 3 semanas. Para Rebeca, esto representaba tanto la culminación de sus peores temores como la oportunidad definitiva para ejecutar su plan de escape. La partida de los otros científicos marcaría el inicio de una secuencia de eventos que determinaría el destino final de la familia Chen. Con la partida de los otros científicos, el aislamiento de la familia Chen se volvió absoluto. Jorge inmediatamente estableció nuevas reglas que revelaban sus verdaderas intenciones. Rebeca y Beatriz no podían alejarse del campamento sin su supervisión directa. Todas las comunicaciones con el exterior debían ser aprobadas por él, y cualquier violación de estas normas tendría consecuencias severas. La primera noche de completa soledad, Jorge mostró su verdadera naturaleza sin ninguna reserva. Sus avances hacia Beatriz se volvieron descaradamente agresivos, y cuando Rebeca intentó intervenir, la golpeó con una violencia que nunca antes había demostrado tan abiertamente. El sonido del impacto se perdió en la inmensidad antártica, confirmando las peores sospechas de Rebeca sobre sus intenciones al traer a la familia a este lugar remoto. Beatriz, aterrorizada y confundida, se aferró a su madre mientras Jorge explicaba con calma enfermiza que ahora estaban en su reino, donde él era la única autoridad y donde nadie podría interferir con lo que él consideraba sus derechos como padre y esposo. Sus palabras fueron acompañadas de amenazas específicas sobre lo que sucedería si alguien intentaba desafiarlo o escapar en el páramo helado. Durante los siguientes días, Jorge implementó un régimen de terror psicológico sistemático. Controlaba todas las raciones de comida, monopolizaba el acceso a los sistemas de calefacción y utilizaba el equipo de comunicación únicamente para enviar reportes falsos sobre el progreso de la investigación. Sus mensajes al instituto describían una expedición exitosa y una familia feliz, creando una narrativa completamente opuesta a la realidad. Rebeca comprendió que su ventana de oportunidad para escapar se estaba cerrando rápidamente. Jorge había comenzado a atar a Beatriz durante las noches, justificándolo como una medida de seguridad para evitar que la niña saliera accidentalmente al frío letal. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran obviamente mucho más perturbadoras, y Rebeca sabía que tenía que actuar antes de que la situación escalara hacia lo impensable. La 7ª noche de aislamiento, mientras Jorge dormía profundamente, después de consumir una cantidad inusual de alcohol medicinal, Rebeca tomó la decisión desesperada que cambiaría todo. Liberó silenciosamente a Beatriz, reunió sus suministros de emergencia y se dirigió hacia el vehículo rojo. Su plan era conducir hacia la estación argentina, sin importar los riesgos del viaje nocturno por territorio antártico desconocido. Rebeca había esperado hasta las 3 de la madrugada, cuando Jorge estaba en su fase de sueño más profundo, para iniciar su escape desesperado. Con movimientos precisos y silenciosos, había preparado a Beatriz con toda la ropa de invierno disponible, creando capas múltiples de protección contra el frío polar que enfrentarían durante su huida. El vehículo rojo arrancó sorprendentemente bien a pesar de la temperatura extrema, un testimonio de la ingeniería especializada que había sido implementada para operaciones antárticas. Rebeca había estudiado la ruta hacia la estación argentina durante días, memorizando cada punto de referencia disponible en los mapas topográficos que Jorge había traído para sus investigaciones geológicas. Durante los primeros kilómetros, todo parecía desarrollarse según el plan desesperado de Rebeca. El terreno era desafiante pero navegable,
y la visibilidad era razonablemente buena bajo la luz perpetua del verano antártico. Beatriz, acurrucada en el asiento trasero bajo múltiples mantas, había dejado de temblar y comenzaba a mostrar signos de esperanza cautelosa. Sin embargo, aproximadamente a 20 kilómetros del campamento, Jorge despertó y descubrió la ausencia de su familia. Su reacción fue de furia homicida, combinada con pánico, ante la posibilidad de que su cuidadosamente construida fachada de normalidad se desmoronara si Rebeca lograba llegar a autoridades internacionales con su testimonio de abuso. Utilizando el equipo rastreador GPS de respaldo, Jorge localizó rápidamente la posición del vehículo fugitivo. Equipado con su propio vehículo de supervivencia y armado con herramientas que podían convertirse fácilmente en armas, inició una persecución que transformó el paisaje antártico en el escenario de una cacería mortal. La persecución duró varias horas a través de terreno cada vez más traicionero. Rebeca, sin experiencia en conducción polar extrema, comenzó a cometer errores de navegación que la dirigían hacia áreas de mayor peligro geológico. Su desesperación por escapar la llevó a tomar rutas más directas pero significativamente más riesgosas, incluyendo el cruce de superficies de hielo cuya estabilidad era cuestionable. Jorge, experimentado en navegación antártica, anticipó correctamente la ruta que Rebeca intentaría tomar y logró interceptarla en un punto donde el camino se estrechaba peligrosamente entre formaciones rocosas. El enfrentamiento final ocurriría en uno de los lugares más traicioneros del continente, donde el hielo antiguo ocultaba corrientes de agua que podían transformar una superficie aparentemente sólida en una trampa mortal. El enfrentamiento entre Jorge y su familia fugitiva tuvo lugar en una sección particularmente traicionera del paisaje antártico, donde un río prehistórico había sido congelado por milenios, pero mantenía corrientes subterráneas que debilitaban constantemente la estructura del hielo superficial. El área estaba marcada en los mapas con advertencias claras, pero la desesperación había llevado a Rebeca a ignorar estas señales de peligro. Jorge había logrado bloquear la ruta de escape de Rebeca, posicionando su vehículo en un estrechamiento del camino helado. Su cara mostraba una mezcla de furia asesina y satisfacción sádica por haber recuperado el control sobre lo que él consideraba su propiedad personal. Sus gritos cortaban el aire antártico como cuchillos, llenando el silencio polar con amenazas de violencia extrema. Rebeca, atrapada entre el vehículo de Jorge y el río congelado, tomó una decisión que definiría el destino final de toda la familia. En lugar de rendirse y permitir que Jorge continuara su patrón de abuso hacia Beatriz, eligió dirigir el automóvil rojo directamente hacia la superficie del río helado, esperando que el hielo soportara el peso el tiempo suficiente para permitirles cruzar hacia el otro lado y continuar su escape. La decisión fue simultáneamente valiente y trágicamente mal calculada. El hielo del río, debilitado por décadas de corrientes subterráneas, no pudo soportar el peso del vehículo. Con un sonido que resonó como un trueno a través del paisaje desolado, la superficie se fracturó y el automóvil rojo comenzó a hundirse lentamente en las aguas heladas que fluían debajo de la costra de hielo. Jorge, testigo de la catástrofe, experimentó una transformación psicológica inmediata. Su furia se convirtió en pánico desesperado al comprender que estaba perdiendo no solo su control sobre la familia, sino a la familia misma. Sus intentos de rescate fueron frenéticos pero inútiles. El hielo continuaba fracturándose bajo cualquier peso adicional, convirtiendo cada intento de acercamiento en un riesgo mortal adicional. Dentro del vehículo que se hundía, Rebeca utilizó sus últimos momentos conscientes para abrazar a Beatriz y susurrarle palabras de amor y perdón. La niña, a pesar de su terror, mantuvo una calma extraordinaria, como si comprendiera instintivamente que este final, por trágico que fuera, representaba una forma de liberación del horror que había definido su corta vida. El agua antártica, con una temperatura varios grados bajo cero, indujo hipotermia casi inmediatamente. La familia Chen perdió la conciencia antes de que el vehículo se hundiera completamente y el río helado se recongeló sobre ellos en cuestión de horas, sellando su destino final bajo una tumba de hielo que los preservaría durante los siguientes 25 años.
La investigación del vehículo rojo descubierto en 2020 reveló gradualmente la tragedia completa que había consumido a la familia Chen 25 años antes. Los forenses antárticos, trabajando en condiciones extremas, lograron extraer el automóvil del hielo utilizando equipamiento especializado de fusión térmica. El estado de preservación de los ocupantes y sus pertenencias era extraordinario, proporcionando evidencia detallada de los eventos finales. Los cuerpos de Rebecca y Beatriz fueron encontrados en una posición que sugería un abrazo protector final, con la madre claramente intentando proteger a su hija hasta el último momento. Los análisis forenses revelaron signos de trauma físico consistentes con abuso doméstico prolongado, particularmente en el cuerpo de Rebecca. Beatriz mostraba señales de trauma psicológico severo, pero ninguna evidencia de abuso sexual consumado, sugiriendo que Rebecca había logrado protegerla de lo peor de las intenciones de Jorge. El diario personal de Rebecca, preservado en una bolsa hermética dentro de su abrigo azul, proporcionó el testimonio más devastador. Sus anotaciones detallaban años de abuso escalante, las amenazas específicas hacia Beatriz y su plan desesperado de escape hacia la Antártida. Las últimas entradas revelaban su comprensión de que la huida podría resultar en muerte, pero que prefería ese destino a permitir que Jorge continuara su patrón de violencia. Jorge, que había sobrevivido al enfrentamiento final, había reportado a las autoridades chinas que su familia había muerto en un accidente durante una tormenta antártica, una versión que fue aceptada sin investigación exhaustiva debido a su estatus profesional y la dificultad de verificar eventos en territorio polar remoto. Había vivido los siguientes 25 años como viudo respetado, incluso remarriándose y teniendo otra familia. La revelación de la verdad en 2020 causó un escándalo internacional que expuso no solo la tragedia personal de la familia Chen, sino también las fallas sistemáticas en los protocolos de seguridad para expediciones polares y la falta de mecanismos adecuados para proteger a familias vulnerables en situaciones de aislamiento extremo. Jorge, ahora un hombre de 70 años, fue arrestado y juzgado por múltiples cargos incluyendo abuso doméstico, negligencia criminal y falsificación de reportes oficiales. Su juicio reveló un patrón de comportamiento predatorio que se había extendido a su segunda familia, validando retrospectivamente la desesperada decisión de Rebecca de arriesgar todo por proteger a Beatriz. El legado de la familia Chen se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha contra la violencia doméstica y la importancia de sistemas de protección que funcionen incluso en las circunstancias más extremas. Su historia, preservada bajo el hielo antártico durante un cuarto de siglo, finalmente sirvió como testimonio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventual emerge para exigir justicia y honrar la memoria de quienes murieron protegiéndose mutuamente del mal. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.